Bienvenidos a este nuevo espacio que estamos creando con la intención de darle visibilidad a mujeres que han logrado y siguen logrando cosas increíbles. Mujeres profesionistas, emprendedoras, mujeres que son excelentes en lo que hacen día con día. Y no solo eso, que están abriendo camino a las que vienen atrás, abriendo camino al cambio. Es una constante entre las mujeres que frecuento y con las que he tenido la fortuna de cruzar camino, aunque haya sido breve, que hablemos de la falta de representación que hemos tenido a lo largo de nuestras vidas. Es por eso que estoy haciendo este podcast, para generar comunidad, con un discurso positivo para sentirnos representadas con el ejemplo. Es momento de que hablemos de cómo sí se pueden lograr sueños, de cómo sí se pueden lograr metas. Yo soy Nayeli Cantú, soy directora de publicidad con una carrera en psicología y hoy tengo el honor de tener como mi primera invitada, como el ejemplo número 1, a una gran amiga, a una mujer que admiro mucho, Ale Ponce. Bienvenida, Ale. Mira, muchas gracias. Estoy muy feliz de estar aquí. Yo también estoy muy feliz de que estés aquí. Además de ser una gran persona, Ale se formó como nutrióloga en el TEC de Monterrey. Tiene un máster en nutrigenómica y alimentación personalizada con acentuación en nutrición funcional, el cual estudió con el objetivo de disminuir el índice de muertes prematuras por enfermedades relacionadas con el estilo de vida. En el camino encontró un interés muy particular en la nutrición preconcepcional y gracias a este nuevo rumbo se convierte en la primera mexicana en traer esa evidencia de forma tangible, clara y sencilla, de la investigación a la práctica. Ha compartido este enfoque en 2 charlas TEDx y ha escrito 3 libros bestsellers en distintos países de Latinoamérica: Trimestre Cero, Aliméntate según tus genes y Tiempo Extra. Además, cada semana escribe en Milenio la columna llamada Vive Más y Mejor, con un enfoque único en salud, longevidad y estilo de vida. Bienvenida, Ale. Gracias por compartir tu historia con nosotras para demostrarle a las demás cómo sí se puede. Gracias a ti por este espacio. No lo tenemos, justo como dices, no lo tenemos y es importante crearlo. Vamos a empezar, Ale, hablando del inicio de todas. Hablar de la Ale chiquita, de la Ale niña que soñaba sin límites. ¿Qué querías ser cuando eras niña, Ale? ¿Maestra, bombero, policía? ¿Con qué soñaba Ale a los 5, a los 7 años? Creo que quería ser mamá y luego ese sueño como que se fue quedando un poquito atrás, pero de niña yo me imaginaba siendo mamá y creo que en una cuestión como de profesión no lo tenía muy claro, pero como vengo de una familia de doctores y a veces mi papá, cuando mi mamá no podía como llevarnos a algún lugar, mi papá nos llevaba al hospital. Entonces, me acuerdo que lo primero que dije que quería hacer era ser enfermera, porque las enfermeras me cuidaban mientras mi papá estaba en alguna cirugía. Y yo siempre me moví como pez en el agua en el hospital, pero nunca fue mi intención dedicarme a, o sea, en realidad como algo de la salud. Yo creo que decía que quería ser enfermera porque me trataban muy bien ellas. Y ya en la adolescencia, pues eso fue quedando un poquito a un lado. Soy muy buena en toda la parte de matemáticas, entonces en realidad siempre me imaginé dedicándome a algo que tuviera que ver con matemáticas, cálculo, algo así, pero no me imaginé que fuera a llegar a donde estoy. O sea, no era algo que veía. Oye, y además de que te trataran bien las enfermeras, ¿hubo alguien en particular? O sea, ¿por qué enfermera, no doctora? ¿Hubo alguien en particular con quien te sintieras identificada cuando ibas con tu papá al hospital, que dijeras, es que yo quiero ser como ella o me gusta lo que ella hace? Fíjate que qué fuerte que me preguntas porque no me había puesto a pensar en eso, pero para mí el rol de doctor era un rol masculino. Porque mi papá y todos mis tíos, doctores, y los amigos de ellos, doctores, entonces para mí el doctor era un doctor hombre y no recuerdo haber tenido una figura de una médico mujer que dijera, yo puedo ser ella. Entonces en el hospital mi figura femenina era la enfermera. Claro. Y eran grandes enfermeras. Entonces creo que a lo mejor si hubiera visto por ahí una mujer doctora, igual y hubiera pensado que eso pudiera ser un camino también, pero no había una representación, o al menos no en el círculo en el que mi papá estaba y en el que pues yo me movía. Ahora,
Eso era cuando eras niña. ¿Recuerdas el momento en el que dejaste ese sueño atrás y por qué? O sea, ¿en qué momento Ale dijo, y creo que no es el camino, la enfermería o la medicina en particular? Creo que fue cuando me di cuenta de que era muy buena con los números. Y justo en prepa, se me hace que las clases de ciencias como que no me llamaron tanto. A ver, tuve una muy buena maestra que me dio química y me encantaba su forma de explicar, pero más allá mis clases eran como, y, y, y la parte de números, como esa, en mi caso, el resolver me da como un reward instantáneo, este premio de lo logré, me salió, y decía, esto quiero, o sea, quiero ver esto, quiero sentir esto cada vez que logro algo. Entonces creo que ahí fue donde dije, no, lo mío son los números y resolver cosas. Me gusta resolver, me gustan los misterios y eso lo encontraba en los números. Ya. Ahora, qué bueno que tocas este punto de la etapa de la prepa, que en donde estamos en la adolescencia y nos sentimos todos muy presionados por tomar esa decisión, ¿no? Sentimos que se nos acaba el tiempo de tomar la decisión del rumbo que vamos a tomar para elegir la carrera que siento que se siente como una presión de esto es lo que voy a hacer el resto de mi vida, lo tengo que elegir y tengo que ser súper acertada en lo que voy a elegir, ¿no? Entonces, cuéntame un poco cómo llega la decisión de estudiar primero la carrera de nutrición a tu vida, si fue la primera carrera que elegiste. Ujú. Cuéntame un poquito de esto. Fíjate que no. Digo, me gustaban tanto los números que yo en realidad me inscribí en ingeniero físico industrial y yo me veía ahí y me veía resolviendo y me encantaba mi clase de física, me encantaban todas las clases de trigonometría y integrales, diferenciales. Gozaba yo hacer esos exámenes. Entonces me inscribí en ingeniero físico industrial y durante este último semestre de carrera, perdón, de prepa, mientras hacía exámenes, la verdad es que se me daba muy bien resolverlos muy fácil, pero un maestro me dijo que él pensaba que no me iba a ir bien en física. Me dijo, no te va a ir bien porque cuando yo te pregunto cómo lo resolviste, nunca me sabes explicar por qué. Entonces él me decía, una cosa es resolver y la otra es entender. Y tú no entiendes. Y así me dijo. Y me acuerdo que fue, malamente nunca lo platiqué con nadie. Creo que si lo hubiera platicado con mis papás, me hubieran dicho, no le hagas caso. Pero no lo platiqué con nadie y dije, pues a lo mejor él tiene razón porque él se dedica a esto. Y busqué otra carrera como para tener un espacio. Y dije, a ver, ¿qué más puedo hacer? Me cambié, digo, en el proceso de inscripción a psicología organizacional y nada más porque ya había cursado materias del bachillerato internacional que tenía esa carrera. Dije, bueno, pues aquí estoy cómoda, punto. Pero no me llenaba. O sea, entonces todo ese verano de entre que me graduó de prepa y paso a carrera, yo sí decía, así no se debería de sentir. O sea, se debería de sentir emoción, como que pues si esto es lo que voy a hacer el resto de mi vida, debería estar un poquito más ilusionada de entrar. Y no sentía ilusión, no sentía emoción, no sentía nada. Y fue una mañana en el comedor de mis papás, de hecho muy parecida a esta mesa, que bajé a desayunar, abro el periódico y había un anuncio de la carrera de nutrición. La carrera de nutrición, cuando yo entré al TEC, fui la segunda generación, entonces en realidad, en todo este proceso de mi último año de carrera y demás, tampoco había tanta, de prepa, perdón, tampoco había tanta promoción. Entonces yo ni siquiera me había enterado que existía nutrición. Y te voy a decir, la verdad es que ni sabía de qué se trataba. Pero leo las materias y me sonaban mucho a medicina. Y ahí regresó esta parte. Ah, y aparte ve, la representación. Las fotos eran mujeres con bata. Y veo yo, mira, hay otra posibilidad dentro de la salud que no tiene que ver con enfermería y que no es medicina y que pues, está en medio. Y me acuerdo de leer las materias y decir, ¿qué es esto? No le entiendo. No sé ni de qué me están hablando. Bioquímica del ejercicio, ¿qué es? Química orgánica, ¿qué es eso? Dije, pues, estaría padre aprender. Y me dio ilusión.
Y le dije a mis papás, bajaron en ese momento a desayunar y primero se quedaron así como, ¿tú nutrición? Desayunando lo que estás desayunando, o sea, está desayunando unas galletas. Y yo, ay, pues se ve padre. Y me dijeron, pero no sabes nada de nutrición. Y les dije, no, pero pues la carrera se trata de aprender. Y me dijeron, bueno, pues sí, pues haz lo que quieras. Y me Pero metí a nutrición. qué fuerte lo que estás diciendo, ¿no? Porque, o sea, justo te sentiste representada, o sea, Ajá. viste una foto de una mujer en bata que probablemente es algo que viste muy pocas veces en tu niñez y que por eso no elegiste la medicina que pudiera ser, además, en las familias de doctores siempre hay hijos doctores, ¿no? Ajá. Entonces, que pudiera haber sido como la opción más inmediata y cercana y con más confianza que hubieras tomado, pero como no te viste representada, no lo hiciste. No. Pero en cuanto viste una fotografía de una mujer en bata en una carrera De la que salud. Ajá. exactamente dijiste, claro, esto quiero porque esto se parece a mí, Se parece. se parece a mis Ajá, sueños, se sí. parece a mis metas. Y se parece a algo familiar. O sea, se parece a un ambiente en el que yo crecí, en el que me siento cómoda. Entonces, me ilusionó. Ahora, más allá de esa fotografía, en la carrera de nutrición, ¿tú conocías a alguien, hombre, mujer de la carrera, que se dedicara a eso, que te representara de alguna manera el sueño o que te inspirara un poquito a como ser asertiva en el camino y sentirte segura? Fíjate que cuando entré, no conocía una sola persona que se dedicara a nutrición. Y en mi familia, o sea, el área donde estaban mis tíos no tenía nada que ver con medicina preventiva. O sea, cirujanos, anestesiólogos, o sea, todo es curar, reparar. Pero mi tío Lucas, un cirujano muy importante en México, sabe que entro a nutrición, yo tengo materias en el hospital que tenía que ir a tomar, y un día me marca y me dice, te veo aquí en el hospital a las 4 de la tarde. Y ese tío era como el abuelo, el tío mayor, y, o sea, si había una comanda en la casa, que no le puedes decir que no al tío Lucas. Entonces, bueno, pues fui al hospital porque me dijo que fuera, y me dice, ven, me lleva a la terapia intensiva, y en la terapia intensiva llevaba un año de haber entrado la primer nutrióloga a trabajar en esa área. Se llama Vero de la Peña. Y Vero de la Peña, yo creo que me llevará unos 3, 4 años. O sea, también recién graduada. Y la trae mi tío y me dice, tú, Ale, tienes que ser igual o mejor que ella. Y voltea con ella y le dice, y tú tienes que enseñarle todo lo que sabes. Y yo, como que fue un poquito shock. Y me dice mi tío, y bueno, conózcanse. Y se va él. Y yo, Vero, qué pena, no le hagas caso. O sea, me dio mucha pena. Y Vero me dice, Ale, tu tío me abrió las puertas de una forma increíble en el hospital. Fue de los primeros doctores que confió en mí. Me dice, entonces, yo te voy a enseñar todo lo que sé. Y Vero fue como la primera persona que dije, esto es la nutrición, esto es lo que yo puedo llegar a hacer. Y esto es a lo que tengo que llegar en algún punto. Pero fue Vero y fue hasta que entré a nutrición. Antes de eso, nadie en absoluto. Retomando un poco esto que dices de tu tío, yo sé que tienes una familia que te ha apoyado mucho, tienes la fortuna de tener una familia que ha abrazado tus sueños, ¿no? Entonces, cuéntame un poco de cómo estableces la decisión de nutrición en casa, cómo se recibe la noticia, cómo te acompaña la familia, cómo te acompaña la gente que te rodea, tu círculo más cercano alrededor de esta decisión. Mi familia muy bien. Mi papá hasta emocionado porque, bueno, para entrar a nutrición en el TEC, aún y que vinieras del sistema TEC, tenías que presentar el examen por ser una carrera de salud. Voy, presento el último examen, porque esto fue 2 semanas antes de ya entrar a carrera. O sea, esa decisión se tomó en nada. Y lo presento y me marcan para darme el resultado y me dicen, oye, lo pasaste muy bien. De hecho, sacaste la puntuación de medicina, que es la más alta. Y ahí todavía nos quedan becas. Te damos una beca en medicina. Y mi papá estaba conmigo y me dice, Ale, entra a medicina, qué padre, qué ilusión. O sea, yo tenía ahí que 18 años. En 18 años de mi vida, mi papá jamás me había expresado que le hubiera gustado que yo fuera doctora. Y volteo y yo, no. Yo no voy a entrar a medicina. Y en mi mente seguía siendo una carrera de hombres. Claro.
Y yo, no, yo voy a entrar a nutrición. Y mi papá de que, bueno, ok, ándale. Pero lo sentía él también un poquito cercano, ¿no? Mi mamá muy contenta, pero me decía, ¿pero estás segura? Como que, es que los números te gustan. Y yo, no, pero pues quiero aprender algo nuevo. Y decía, los números ya me los sé. Mis hermanos como, qué bueno, pues sí. Y mi hermano mayor y el chiquito así como, bueno, de todo te sale, todo te sale. Pero el problema fue amigos, hombres. Tengo mis mismos amigos desde que estoy chiquita, primaria, secundaria, estuve en una primaria y una secundaria de gobierno, y la bolita que tenemos, nos seguimos juntando al día de hoy. Y a ver, como somos tan amigos, nos hablamos o sea, muy de frente. Y uno de ellos, de quien yo valoraba y valoro todavía mucho su opinión, me dijo algo muy interesante que yo nunca había escuchado. Y ahora sé que es algo que la gente dice, ¿no? Me dice, ¿por qué vas a estudiar una carrera MMC? Y yo, ¿de qué estás hablando? Me dice, de esas de mientras me caso. Yo nunca lo había escuchado y ya estaba entrando a carrera, sé que es algo que muy comúnmente se escucha. Y yo, ¿pero por qué dices eso? Y él me dice, es que Ale, eres tan inteligente como para irte a estudiar nutrición. ¿Qué te van a enseñar? Manzanas, peras, pero de una forma muy despectiva, ¿sabes? Claro. Y me llamó, o sea, me sentí muy triste. Y yo, ¿por qué piensa que no, o sea, que esto no vale la pena? Y decidí ignorarlo. Y al día de hoy, o sea, él me ha dicho, vale, me acuerdo que te lo dije y me da mucha pena haberte dicho eso. Y le digo, bueno, pero, o sea, lo dijiste con una intención bonita, pero pues no era así, ¿no? Entonces de mis amigos sí hubo como les llamó mucho la atención, porque todos me veían como ingeniera. Y yo siempre dije, o sea, en esa edad, que yo iba a ser ingeniera y que iba a ser ingeniera física. Y mis amigas me decían, qué padre, nos vas a ayudar a bajar de peso, lo típico que se espera de Claro. nutrición. Pero la verdad creo que hubo apoyo, pero esa verdad o sea, eso que me dijo mi amigo sí me confrontó y sí me hizo pensar, ¿estaría haciendo las cosas bien? O sea, nunca había pensado que hacía esta carrera y por qué dicen eso de esta carrera. Claro. Y pues bueno, creo que fue el único que ahí me puso como un poquito de resistencia, pero estuvo bien. O sea, estuvo bien para darme cuenta también cómo las personas veían esto que yo estaba haciendo. Porque en realidad así lo ve la gente, la carrera Claro. de nutrición. Y a lo largo de la carrera, conforme fuiste avanzando en semestres y así, encontraste el apoyo de alguien externo a tu círculo cercano de familia y amigos que te diera la mano como para decir, mira, este camino está padre, que te diera un poco más de información, porque también, digo, quiero poner sobre la mesa que pues en la época en la que tú y yo estudiamos en la universidad, no había el exceso de información que hay ahora, ¿no? Ujú. No podías ver tan claro el abanico de cosas que podías hacer adentro de tu carrera porque no podías meterte a Google y poner Sí, cuáles son las vertientes que tiene la nutrición. claro. Sí hubo una persona, al día de hoy sigo en contacto con ella, somos socias, hemos escrito libros juntas, fue mi maestra. Eh, Todo esto fue después de un evento en mi familia, mi papá se infartó y como que yo no entendía bien por qué, cómo le había pasado y por qué le había pasado. Y en este inter que mi papá se infartó, al ser médico, pues independiente, no trabajaba para el seguro y demás, se afecta la economía de la familia. Yo me iba a ir a estudiar un año a Brasil, a un hospital, a aprender nutrición de terapia intensiva, que era lo que ya dentro de la nutrición yo quería hacer, Claro. porque fue lo que me enseñó mi tío que Vero hacía. Yo decía, ok, yo quiero hacer eso, no quiero estar en una consulta, quiero hacer lo que Vero hace. Entonces me iba a ir a Brasil porque me gané como el espacio en el hospital. Con esto que pasa con mi papá, me dicen, no puedo pagar que te vayas a Brasil. No te puedes ir. Estaba yo a 2 meses de irme. Y necesitaba encontrar un lugar donde estudiar ese último año de carrera porque era como un poco optativo dentro de mi carrera. Tenías que irte a aprender a otro lugar. Y me quedé en la terapia intensiva del Hospital San José y ahí ya había otra nutrióloga nueva, que es Gaby. Y fui con ella, hablé de mi caso, me dijo, ok, te acepto, te vienes. Y ya
como platicando un poquito con ella de las cosas que me llamaban la atención de nutrición, las cosas que no entendía, las cosas que no me habían gustado de la carrera. Yo mucho hablaba del infarto de mi papá y yo es que no entiendo por qué se infartó, si es una persona saludable, si él en realidad estaba bien, no tiene que ver nada con los libros. Y me dice, ni él, ni todos los pacientes, muchos de los pacientes que tenemos en terapia intensiva. En ese momento teníamos un chavo de 33 años, triatleta, con infartado. Y era como, ¿por? Entonces me dice ella que existe una nueva área de la nutrición que lo conjunta con genética. Y me dice, ¿por qué no te vas a estudiar eso? Me dice, no, o sea, nada te está atando aquí. Te gradúas en diciembre, aplica y vete a estudiar esta nueva área de la nutrición. O sea, averigua qué es lo que pasó. Y me dijo algo que se me quedó grabadísimo. Y me dijo, y tráetelo a México para que empieces a cambiar las cosas. Y dije, bueno, lo voy a intentar. Y así fue como llegué yo ya a mi área de especialidad, porque una maestra me dijo, sí lo puedes hacer. Y fíjate que con ella, ella se había ido a estudiar igual después de que terminó su carrera, se fue a estudiar a Barcelona, porque yo le decía a Gaby, pero no tengo dinero. Y me dijo, no, pero puedes pedir un préstamo. Yo pedí un préstamo y me fui a estudiar. Hay posibilidades. Tienes nada más que, o sea, averiguar las cosas. Como que me dijo, a ver, hazte cargo de tus sueños. Ya tienes que hacerlo tú. No puedes estar esperando a que los demás lo hagan por ti. Claro. Y eso, pues, me abrió un mundo de posibilidades que no sabía que se podían lograr. Y ahorita retomamos el tema de irte a estudiar en el extranjero, que también es un punto que quiero tocar muchísimo, pero me voy a regresar un poquito a establecer esta necesidad que tenemos de buscar ayuda cuando se levanta una pared, ¿no? Cuando hay barreras. Yo sé que tuviste la oportunidad de tener becas en varios momentos de tu vida, de tu carrera profesional y también antes. Cuéntame un poquito de cómo fueron estas ayudas, cómo las conseguiste, cómo las fuiste logrando, porque sí es importante también justo lo que decías, ¿no? Hay una parte de ti que si tienes muchas ganas de hacer las cosas, justo no puedes esperar a que las cosas pasen. Tienes que provocarlas y ganártelas también, ¿no? Porque somos muchísimos que estamos buscando probablemente el mismo sueño y hay que, pues, dejar el alma en la línea hasta que lo logres y seguir intentándolo hasta que sea un sí la respuesta, ¿no? Fíjate que yo empecé con becas desde la prepa y para mí era un orgullo como también poder apoyar un poco a mis papás en ese aspecto. Somos 3 hermanos, pero somos bien seguiditos. O sea, mi hermano mayor me lleva a mí 11 meses, yo al chico le llevo 1 año y varios meses. Entonces, al mismo tiempo íbamos como cursando todo y yo veía pues la carga económica que esto generaba. Entonces, de prepa obtengo beca gracias a mis estudios, mi promedio, y siempre la cuidé mucho. O sea, me iba a los veranos a hacer mi servicio como que tenías que hacer por la beca, para entonces tener libre el semestre y poder dedicarme a tope a mis materias, para entonces no bajar mi promedio y demás. En carrera vuelvo a obtener una beca. La cuido muchísimo porque aparte, pues digo, éramos 3. O sea, éramos 3 hermanos y de los 3 yo fui la primera en tener la beca, luego mis hermanos también la pidieron. Y necesitas buscar estas ayudas y qué bueno que existen estas ayudas, pero no son magia y no son gratis. O sea, sí exigen de tu parte bastante compromiso. Entonces, lo tienes que regresar de cierta forma. Y esa forma de regresarlo, pues, es poder hacer el bien. O sea, poder hacer el bien tanto dentro de tu carrera como con tus estudios, como participar en todo lo que puedas participar. Yo siempre vi estas becas como un gran privilegio y había mucho, en aquel entonces, como un poco de discriminación, voy a decir, dentro del TEC hacia los becados. Es como que te volteaban a ver para abajo un poquito y yo nada más pensaba, a ver, el TEC me está pagando por estar aquí. Claro. Como que tenías que buscar esta buena parte, ¿no? Claro. Y saliendo del TEC, pues no, ya para irme a la maestría no había becas porque hay ciertos requisitos que tienes que cumplir para que te dé una beca ya el gobierno de México.
Y yo los cumplía, pero mi universidad no. O sea, la universidad de elección que yo tuve no los cumplía. Tiene que estar en el top, no sé, 20, por ejemplo, por países. Y la universidad que yo elegí, por la maestría que tenía, lo único que la distingue es esa área de investigación. Todo lo demás, pues es una universidad cualquiera. Entonces ahí, la verdad es que pensé que no me iba a poder ir, pero encontré la forma. O sea, tal como me dijo Gaby, busca, porque si nada más te atienes a que te digan que no, pues es que ¿qué vas a lograr? O sea, ¿cómo va a ser esto algo extraordinario? Te tienes que salir de lo normal. Y busqué y pude irme. Ahora, ahondemos un poquito en eso. ¿Cómo pudiste irte? Llega esta oportunidad de estudiar en el extranjero gracias a esta información que una ya colega tuya te estaba brindando y te estaba abriendo un poco la puerta a asomarte a un camino que no conocías, que también venía acompañado de una inspiración muy personal, ¿no? Cuéntame un Sí. poquito cómo logras irte y por qué. Antes de irme, yo estuve todo un año trabajando en terapia intensiva y estaba muy feliz ahí. Y salgo con ofertas de trabajo con cirujanos en sus clínicas muy importantes y yo quería seguir también estudiando. Entonces, de hecho, antes de irme, yo acepté un espacio, más bien, apliqué a un espacio en una especialidad en el hospital universitario donde me aceptan y Gaby me decía, no entres ahí, tú ya sabes todo eso, vete a estudiar algo nuevo. Y yo decía, pero, ¿y si no me aceptan? Y, o sea, muchas dudas y yo necesito algo ahorita y quiero seguir aprendiendo ahorita y en esto soy buena y esto me va a dar un título más. Problema ahí fue que cuando entro al hospital universitario, mi primer rotación es en la terapia intensiva también, pero en la neonatal. Y Naye, híjole, si pudiera saltarme un capítulo de mi vida, sería esos 3 meses que estuve ahí. No porque hubiera un trato malo hacia mí, o sea, son realidades que sabía que existían, pero que no me hubiera gustado tener tan cerca. Porque una cosa es ver en terapia intensiva a un hombre adulto que a lo mejor tiene diabetes, sí, pero a lo mejor fueron sus hábitos o, ¿sabes? Piensas, él ya vivió todo lo que pudo haber vivido, lo que sea. Pero ver bebés de 20 y tantas semanas abandonados, recién nacidos, enfermos, que se mueren enfrente de ti, porque no hay recursos, porque realmente nacen muy mal, salí todos los días llorando y mi papá muchas veces me dijo, tú sigues así y tienes que renunciar. Me decía, esto no es para ti y está bien que no sea para ti. Entonces cuando terminé esa rotación, el doctor que estaba ahí me pidió que me siguiera quedando. O sea, y yo podía tener mi especialidad y aparte estar ahí. Y le dije que no. O sea, le dije, es que no puedo. O sea, yo ya no puedo estar viendo todo esto. Me duele mucho. No es algo que quiero. Y es cuando decido hacerle caso a Gaby. Porque digo, a ver, ya no tengo esto. O sea, ¿qué sí puedo hacer? Y dije, ¿sabes qué? Voy a aplicar. Aplico a la maestría. No pensé que me fueran a aceptar porque tenía que tener un requisito, era tener una publicación hecha y yo no había publicado nada. Hasta que Vero, la primer nutrióloga que conocí, me dice, Ale, ¿tú ya publicaste algo? Y yo, claro que no. Y me dijo, cuando hiciste prácticas conmigo, ¿te acuerdas del libro que estabas escribiendo? Porque en sus prácticas me puso a escribir un libro que a ella le invitaron a hacer un capítulo. Y yo, sí. Me dice, Ale, te puse como coautora. Me dice, ahí tienes una publicación. Y yo la verdad es que no sabía. Y era un libro que se iba a Wow. publicar en unos meses, pero es un libro muy importante en nutrición clínica en toda Latinoamérica. Entonces ya con esa información mando toda la maestría, me aceptan y cuando me voy es con el único propósito de encontrar por qué se infartó mi papá. O sea, ¿qué hay en la genética que una persona con buenos hábitos se infarta? Y tuve una ventaja muy grande que cuando hay una nueva área de estudio en la salud, la mayoría de las veces se va a enfocar en lo cardiovascular porque es lo que mata a más personas.
O sea, el 90% de las muertes prematuras son por una enfermedad cardiovascular relacionada a estilo de vida, no a otra cosa. Entonces, estábamos estudiando las enfermedades cardiovasculares a nivel genético por todas las variantes posibles. Entiendo por qué se infartó mi papá y a la vez, esta etapa de terapia intensiva neonatal vuelve a surgir ahí porque me toca hacer una investigación y esta investigación tenía que ver con la salud de papá y mamá previo a un embarazo y cómo eso afecta en cómo van a ser un bebé, si puede llegar a morir antes, si puede haber un parto prematuro. Y con esa investigación digo, esto es lo que yo tengo que llevar a México. O sea, esto es lo que va a hacer que los bebés ya no estén en ese punto. Entonces, pues digo, al final, cada etapa te enseña algo, pero la verdad es que fue una etapa muy triste. ¿Y cómo fue el esfuerzo de estudiar en el extranjero, irte solita un tiempo, contracorriente? Fue muy duro. Para empezar, porque tenía un préstamo, entonces cada vez que yo pagaba algo, ¿sabes? Se estaba vaciando el cochinito, era nada más estar pensando en cuántos meses me quedan aquí, cuánto puedo gastar hasta por semana, porque si no, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, la parte económica fue como que la primera vez que me pegó fuerte a mí de tienes que hacerte cargo de tú y tienes que organizarte tú, porque aunque mi papá me dijo, te apoyo con lo económico, le dije, no, o sea, me toca a mí. O sea, y como que se me quedó eso grabado de Gaby, de verdad, o sea, tú te tienes que hacer cargo de tus cosas. Entonces, eso me afectó mucho y en cuestión, ¿sabes? Bruxismo, se me chocaron los dientes, el estrés que tenía a veces. Y lo otro que para mí fue duro es que me fui a Mallorca y aunque las personas piensan en Mallorca, Islas Baleares, al lado de Ibiza, fiesta y tal, pero a ver, eso pasa en verano y yo empecé ahí en octubre. Entonces, Mallorca en realidad era un lugar muy solo, muy, muy frío. Jamás había tenido tanto frío en mi vida y la gente de Mallorca es muy cerrada porque están acostumbrados a que hay extranjeros nada más. Entonces, con esa situación batallé. Éramos 12 mujeres, de hecho, en la maestría. Nada más habíamos 2 latinas, Tayana, brasileña, y yo, todas las demás españolas, de Grecia y demás. Pero al ser 12 mujeres, todas de la misma edad, todas en una maestría de investigación, creo que hicimos un muy buen equipo y eso me dio mucha paz. O sea, me sentía muy abrazada. Pero la verdad es que al principio llego yo con 0 conocimiento de genética y la primera semana dije, me voy a regresar a México, no sé qué estoy haciendo aquí. Lo mío es la terapia intensiva, lo mío es el paciente enfermo, no la investigación. O sea, y sabes, preguntas que venían a la mente, ¿por qué pensé que yo, Ale, podía realmente encontrar la respuesta del infarto de mi papá? O sea, estaba muy estresada, sentía que no lo iba a lograr, hablaba todos los días con mis papás por Skype llorando, con, ¿sabes? Páginas de vuelos abiertas y yo es que díganme que sí, le pongo comprar y agarro un taxi y salgo en 3 horas a México. Y mi papá, no lo vas a hacer, vas a quedarte allá. Y me acuerdo que una vez me dijo, y tienes 2 minutos para dejar de llorar. Si sigues llorando te voy a colgar. Y yo, ay, claro que no. Y lloré. Bueno, me colgó, me quedé en shock y yo les volví a llamar, no me contestaron y dije, bueno, pues ni modo. Pues bueno, a lavar ropa, hacer el súper, estudiar. Tiempo después hablé con mi mamá de eso y me dice, Ale, o sea, te colgamos. Me dice, y los 2 nos quedamos llorando aquí, pensando en compramos un vuelo y vamos por ella. Claro. Y me dice, pero no te podíamos hacer eso. O sea, sabíamos que tú podías hacerlo sola. Entonces, yo soy muy familiar con ellos y sí, esa parte de desprenderme de ellos me costó bastante. Me costó bastante y a ellos también, pero confiaban en mí más de lo que yo confiaba en mí. Entonces, pues tuve que aprender de su confianza para, pues, agarrar la mía. Claro, y al final son tus papás y te conocen, ¿no? O sea, te conocen de mejor que nadie y Ujú. pues, probablemente hicieron eso pensando en esto es lo que va a provocar que Ale se quede. Y luego mis hermanos también me hablaban
Y, te voy a contar cómo estuvo mi día y tal. Sí, o sea, ellos querían que que yo siguiera sintiendo ese cariño, pero sabían que no podían irse por mí, porque una vez que fueran por mí o que yo me regresara, es que ya no me iba a despegar. Entonces todos confiaron en mí y eso me dio la confianza de pues seguir en algo que no conocía. Te empujaron a cumplir el sueño. Exacto. Oye, y hasta aquí con tu carrera, tu proceso de estudios para pasar a vivir como Ale Ponce, nutrióloga y especialista en nutrigenómica. Hasta aquí llegó como tu momento de estudiante, ¿no? Como todas tus etapas desde niña hasta que terminaste de estudiar el máster en nutrigenómica. Cuéntame ahora cómo fue regresar a Monterrey, a la ciudad en donde naciste, en donde querías ya establecerte como lo que estudiaste, y cómo fue regresar, cómo te recibió la ciudad, cómo te recibieron las oportunidades, cómo fue empezar a establecer a esa nueva Ale que venía con muchísimas ilusiones de lograr lo que había aprendido. Bueno, cuando yo regreso al mismo trabajo que tenía antes. O sea, como te dije, cuando me graduó, antes de irme, salí con ofertas de trabajo, de clínicas, con cirujanos. Un gran cirujano en su clínica que me dio trabajo, igual mientras yo estaba haciendo la especialidad, ahí turnaba. Me dijo, yo le dije, oye, me voy a ir a estudiar la maestría. Me aceptaron, no lo puedo creer, pero pues me voy a ir. Y me dice, ok, deja una amiga trabajando aquí, pero pues el día que tú regreses, tu amiga se va. Me dijo, nomás tú aviéntate esa chamba de decirle eso porque yo no quiero hablar de eso. Y yo, bueno, pues qué padre. Y regreso, bueno, dejo a una amiga. Y mi amiga así como, ay, qué padre, sí, sí, no planeaba trabajar, pero la verdad es que ya me di cuenta que estoy bien aburrida aquí en la casa, nada más esperando a mi esposo. Me voy a ir a trabajar ahí. Y ya, bueno, pues genial. Regreso y le digo, oye, ya llegué. Mi amiga, "Ay, sí, quédatelo. Y yo aquí no. Y regreso a trabajar con él. Y muy bien. Pero, a ver, como te decía, yo cuando me fui a la maestría, pues pedí un préstamo y necesitaba llegar a pagarlo porque era mi préstamo. Entonces, quería tener un trabajo más seguro, pues porque al final por consulta te pagan, pero no era como un sueldo y demás. Y entonces busco a unas personas con las que siempre me sentí muy en confianza, que tú y yo conocemos, a nuestros maestros en la prepa. Busco a Ileana y Arturo como pensando en, ¿podré dar clase? O sea, al final, ¿no? Creo que era algo como un espacio seguro para poder dar, y ellos me abren las puertas y me dicen, claro, vente a dar clases porque lo vas a hacer muy bien. Y empiezo a dar clases y ahí me doy cuenta que me fascina ser maestra. O sea, para mí era lo máximo, eran clases en prepa. Entonces, entre clases en prepa, estoy trabajando en un consultorio y comienzo a crecer en cuestión de clases, de grupos. Esto, fue un poquito complejo o complicado más bien con algunos grupos, porque a ver, yo tenía 23 años cuando regreso de la maestría y tenía alumnos de 18 a los que les daba clase de estadística. Entonces, como que sí había pues una dificultad en imponer cierto tipo de autoridad, ¿no? Con los más chiquitos era más fácil. Pero empiezo a crecer, veo que me gusta mucho, avanzo ahí y me contratan ahora en universidad. Y era algo que no sabía que yo quería tanto. O sea, como dar clases en universidad, tener un título de profesor investigador en una universidad, para mí era o sea, cuando lo logré, era un sueño que no sabía que tenía. Y aparte yo veía a mis papás con el orgullo que decían, mi hija es profesora investigadora en una universidad muy importante y tal. Entonces para mí era, wow, o sea, lo estoy logrando. Y nadie tiene mi título de maestría y por eso yo estoy abriendo este camino en dar estas clases. Ahí es donde yo siento que estoy trayendo la información desde allá, porque lo puedo plasmar en un nuevo currículum, en dar clases sobre eso, en enseñarle a las nuevas generaciones todo lo que a mí me costó tanto aprender. Pero, malas como cuestiones administrativas y demás,
salgo de ahí muy triste porque pues yo decía, aquí ya estoy. O sea, usualmente un título de profesor e investigador es para toda la vida. Entonces decía, esto ya es para mí. Y salgo de ahí sin otra vez saber qué hacer. Y hasta arrepentida. Es decir, ¿para qué estudié esto? Sí, ¿cómo lo voy a aplicar yo? ¿Existían exámenes de genética? Sí, no en México. Y ya había más acceso a Internet que antes. Yo contacto a algunas empresas en Estados Unidos y me dicen, no, pues en México no se puede, en México no se puede. Contacto a una y me dicen, no, pues en México ya hay alguien que hace lo de nosotros y me pasan un contacto. Y les escribo y ellos me dicen, ¿sabes qué? Pues sí acabamos de traer los exámenes de genética, pero nos estamos estableciendo. Entonces ahorita la verdad es que no, pues no queremos a nadie más. Y Jorge, mi esposo, que en ese tiempo éramos novios, me dice, Ale, a ver, no abandones tu sueño. ¿Te gusta ser maestra? ¿Te gusta este tema? Checa qué más puedes hacer. Checa en Google, tal cual. Y acababan de empezar a abrirse plataformas donde tú podías subir tus clases. Y yo me grabo una clase así, 11 de la noche, cuando regresaba de dar clases de la consulta, me ponía a grabar una clase de mi tema. Y cuando estuvo lista esa clase, la subí. Y el día siguiente me fui a hacer el Camino de Santiago porque me quería despejar de la vida. O sea, estaba triste, me sentía frustrada. O sea, había regresado a dar clases a prepa, que yo lo sentía un poquito como un setback después de ser profesora universitaria. Pero claro que no, a ver, me recibieron muy bien. Entonces, estaba muy confundida en ese momento y decía, no puedo creer que me haya ido a estudiar algo nada más para terminar enseñándolo. No lo puedo aplicar. Pensaba, todo lo que me falta de pagar del préstamo, o sea, fue una pérdida de dinero, ni siquiera fue una inversión todo esto. Y mis papás, la verdad, o sea, me apoyaban. Ale, si vas a poder, Ale, claro que se puede. Mi mamá me decía, a ver, si tú no levantas la mano y dices lo que haces, nadie te va a voltear a ver. Y bueno, hice la clase, me fui al Camino de Santiago, regreso y tengo un correo y es la persona a la que yo le había escrito antes de los estudios de genética y me dice, hola, me gustaría platicar contigo porque acabo de tomar tu curso de genética y me encanta lo que haces y tengo una empresa que acabo de traer y necesito apoyo. Y yo le digo, yo te busqué antes. Y me dice, no te contesté yo el correo, me da mucha pena. Si te quiero aquí, vente. Y esta persona, Tatiana, es socia de David y ellos tienen una licencia en toda Latinoamérica para el uso de un examen genético, que era el que yo quería usar, porque era el que más evidencia científica tenía algoritmos, tenía todo como, o sea, inteligencia artificial antes de que se supiera que era la inteligencia artificial. Y ellos me abrieron las puertas, Naye, de una forma impresionante. Me dijeron, vente con nosotros, haz lo que tú quieras, tienes carta abierta a hacer lo que tú quieras con nuestro examen, pero vente con nosotros. Y ahí es donde empieza mi camino ya como la nutrigenómica y la nutrigenética. O sea, todo lo que me fui a estudiar en la teoría es hasta ese momento cuando lo puedo poner en la práctica y cuando empiezo a disfrutar todo lo que estudié. Y qué importante de cuando se cierra una puerta, seguir intentando hasta que se abran otra y otras y se te abrieron 2 o 3 más, ¿no? O sea, no solo fue con ellos, fue empezar a hacer clases grabadas, te abrieron de nuevo la puerta como para seguir teniendo un income ahí fijo en dando clases en la prepa, ¿no? O sea, como que siempre hubo un apoyo a tu alrededor por esas ganas que tenías de seguir creciendo y de seguir descubriendo caminos nuevos, ¿no? Y yo creo que también porque, o sea, la gente veía ese potencial en mí y no es que yo no lo viera, pero dudaba un poco en ponerlo en práctica. Y cuando tienes a tu alrededor gente que tú quieres y que admiras y que te voltean a ver con la misma admiración, o sea, pues tienes que aprovechar esa energía y, ¿sabes? Hasta con ganas de,
a ver, no te quiero defraudar a ti, quiero que me sigas volteando a ver así. Claro. Y entonces para mí eso era, por ejemplo, el caso con mis papás. Ellos me decían, sí se puede, tú puedes. O sea, ¿por qué no vas a poder? ¿Qué te impide lograr las cosas que quieres? Y yo, no, pues es que ya no estoy como profesor investigador. Y mi papá, no tiene nada que ver. Hay muchas Claro. personas que nunca han sido eso y les va muy bien en la vida. O quienes me dieron un trabajo en la prepa, Arturo e Ileana, que desde el día que les hablé, también como que nunca cuestionaron. Tu Es que fue, potencial. ajá, o tipo, es que fue tu culpa ya no estar en carrera, es que tú le regaste en irte a estudiar eso cuando aquí tenías algo más seguro. O sea, nadie nunca me dijo, o sea, Aquí no. aquí no, ajá. Siempre me decían, a ver, pues vamos a aprovecharlo. Y eso pues, me dio mucha confianza y no sé, creo que siempre he estado muy agradecida por la confianza que la gente ha sentido conmigo. Sé que también me la he ganado. O sea, no es así como escogieron a alguien al azar y dijeron, vamos a apostarle todo a ella. Porque así no son las cosas. Este, me la he ganado, pero aún así estoy muy agradecida porque pues no es algo que tiene que hacer la gente por ti. O sea, la gente Claro. no tiene por qué estarte echando porras, no tiene por qué estarte animando. Entonces, cuando alguien lo hace, yo lo aprecio mucho y intento, pues sí, cumplir como con esas expectativas, ¿no? Claro. Creo yo a veces, y aparte se lo digo a mis amigas, ¿no? Cuando alguien te dice, por ejemplo, ay, qué bonita tu chamarra. Y tú dices, ay, no, ¿cómo? Está viejita. No, a ver, dile, gracias. Claro. Gracias, gracias. Y tú también, qué bien te ves o lo que sea. Porque creo que esa es la forma en la que tiene que fluir la energía y la confianza. O sea, no te puedes cerrar a que la gente te diga que eres buena en algo, que estás haciendo las cosas bien y por pena, no, no, ¿cómo? No, es que ahí me salió. No, es recíbelo, demuestra que sí y agradece y sigue haciéndolo. Y sigue demostrándole a esa persona que tiene la razón con lo que te está diciendo. Oye, ¿y cómo empiezas a establecer ya tu posición como Ale, nutrióloga con un máster en nutrigenómica, para generar pacientes y alrededor de tu comunidad como más cercana? O sea, porque yo puedo decir con mucho orgullo que creo que fui de tus primeras pacientes Sí. con una prueba de genética acá en México, ¿no? Fui de las primeras que te dijo, ay, yo Yo quiero. quiero, sí, sí fuiste. Pues fue tal cual como me decía mi mamá, levanta la mano para que la gente sepa lo que haces. Nadie va a venir a tocarte la puerta a preguntarte qué estás haciendo. Entonces, fue platicarle a mis amigas, como tener esta confianza de que las cosas que hago las sé hacer bien y tienen un sustento científico, que para mí eso era muy importante. Y era así tal cual, le platicaba a mis amigas, te platiqué, oye, fíjate que me traje este proyecto, ay, oye, yo quiero, oye, qué padre. Y creo que la gente pues tenía esa confianza en hacer eso, pues porque me habían visto trabajar y estudiar Claro. por tantos años y veían la pasión que tenía, que decían, ah, bueno, oye, Ale sí le sabe. O sea, quizá hubiera sido muy distinto si te hubiera dicho, oye, Naye, fíjate que traigo estos terrenos por acá y hubieras dicho, ¿tú qué tienes que ver, sabes, con Claro. ese tema? Entonces creo que como irme especializando en algo muy específico me ayudó bastante. No fue fácil al principio, a ver, no tenía dinero para tener el gran consultorio, entonces fui, ahora sí, utilizando como esta red de apoyo que mi papá había creado y que dije, la voy a aprovechar con mis tíos, con sus amigos, y fui con todos a decir, a ver, ¿quién tiene libre un espacio en su consulta estos días a estas horas que me pueda prestar o que me lo puedan rentar? Y ahí salieron varios tíos. Entonces empecé consultando como spot, empecé también consultando a domicilio y mucho era de boca en boca. Ya empezaba a ver redes sociales, no con ese fin, como era más, ¿sabes? Subir fotos y tal, no tanto con un fin publicitario. Y a partir de eso me fui estableciendo un poquito más. Ya hubo un punto en el que tuve más pacientes, que pude establecer un consultorio para mí por el tiempo que yo requería. Y creo que fue eso, o sea, una de mis, como de mis
metas y de mis como cosas más importantes con los pacientes. Y lo que yo siempre digo es que la persona más importante es la que tienes enfrente de ti. O sea, yo no puedo estar pensando en todas aquellas personas a las que puedo captar. No, el que está aquí ahorita es el importante, es al que le tengo que poner atención, al que le tengo que demostrar todo lo que sé. Y esa persona sintiendo eso va a atraer a más personas, ¿sabes? 100%. Y esto lo aprendí porque una vez di una plática y había, pon tú, 20 sillas y todas se llenaron, di mi plática, todo genial. A la semana, un amigo va a dar una plática de unas cosas de seguros y yo fui, más para acompañarlo. Y había 20 sillas y había 6 personas. Entonces, antes de empezar, me dice, Ale, dame un consejo. Estoy, la verdad, muy triste porque nadie vino. Y yo le dije, es que no te puedes fijar en las sillas vacías. O sea, fíjate en las personas que están aquí porque son las que tienen interés. Y ese interés lo tienes que agradecer. Y a esas personas son a las que les tienes que demostrar lo que tú sí sabes hacer. Y poco a poco esto va a ir creciendo. Entonces, creo que mi éxito profesional, más allá de el exposure que he tenido en cuestión de entrevistas, conferencias y demás, tiene todo que ver con el trato al paciente que tengo enfrente de mí. Y eso para mí ha sido lo más importante. Oye, y hablando de este éxito, estas conferencias, estos libros, cuéntame qué sucede primero, qué sucede después, cómo vas evolucionando una vez ya establecida como lo que querías hacer de verdad, cómo empiezan a ocurrir todas estas cosas para hacer pues casi ya una vocera de tu especialidad, ¿no? Está interesante porque lo primero que tuve fue una oportunidad que, o sea, rara vez se presenta, incluso en gente como con mucha experiencia o sea, como, no sé, famosa o lo que tú quieras, que fue poder dar una plática TEDx. O sea, esa fue mi primera oportunidad. Y llegué a eso porque antes había aquí en México, en Monterrey, unas como reuniones de emprendedores que se llamaban Fucked Up Nights, y que pues la gente pasaba así como si fuera un stand-up Ya. y platicabas un poquito sobre tu emprendimiento, en qué la regaste, y esas iban, me acuerdo que estaban como hosteadas por una marca de cerveza y unas pizzas, entonces era pizza y cerveza y vamos a platicar todos los emprendedores de Monterrey en qué le hemos regado y vamos a conocernos y pues a ver qué sale. Y eran creo que una vez al mes. Entonces fui a una y pues ahí escuchando y un amigo me dijo, párate y platica de lo que tú haces. Y ya pues me paré, platiqué y a un chavo le llamó la atención y me dice, oye, qué interesante está lo que haces. De que has dado conferencias de este tema sobre genética y tal. Y yo, no. Me dijo, ok, vas a dar pronto una. Y resultó que él era amigo del chavo que estaba organizando las TEDx. Este chavo me dice, ese tema no existe en este tipo de conferencias, vente a darlo. La primera que doy habla sobre salud preconcepcional. Entonces sí fue un boom porque en ese tiempo no se hablaba sobre el estilo de vida antes del embarazo y mucho menos en hombres. Y eso fue lo que yo más aprendí en la maestría. O sea, cómo la salud de los hombres afecta directamente en la calidad de los espermatozoides, en la salud de ese bebé, en cuánto va a durar el embarazo. Entonces, cuando yo lo traducía eso al hospital universitario donde yo estuve, gente de pocos recursos, gente que no tiene una buena alimentación, muchas veces eran, sí, eran niñas embarazadas y a veces también adolescentes. Entonces decía, claro, o sea, no hay nutrición ahí, ¿cómo podemos esperar que formen un cuerpecito nuevo? Y ya aplicado a personas que lo pueden planear. Entonces, esa charla fue como un boom porque era algo en lo que no se había hablado, que la gente no conocía. Y creo que esa charla fue lo primero que, o sea, explotó y que la gente me empezó a buscar ahora para esos temas. Ya empezaba, o sea, los índices de infertilidad ya eran altos como ahorita, pero la gente no hablaba de eso. Entonces, creo que en mí encontraron un lugar seguro como donde hablar
sobre sus procesos de infertilidad, qué hacer para cambiar y demás. Esa fue la primera. Eso fue 2018, 2017. 2018 me convierto en mamá. Y en el 2020 empieza pandemia. Mi papá lleva meses de haber fallecido. Y en pandemia yo me sentía muy ansiosa. Cerré el consultorio, pero seguí consultando en línea. Me hablaron de una terapia intensiva que se creó en un hospital ambulatorio creado específico para COVID, pero les ayudé a preparar como todo el programa de nutrición. No quise estar ahí, preferí estar en casa y seguir con mi familia porque, no, o sea, y regresar a ver terapia intensiva después de que vi a mi papá ahí ya fue muy duro. Y entonces en este tiempo que no tengo, o sea, que sentía mucha ansiedad, dije, voy a escribir un libro. Voy a escribir un libro porque pues, sentía que tenía mucho conocimiento y que lo quería poner en palabras. Muchas cosas que decir. Muchas cosas que decir. Y creo que en la pandemia todos llegamos a ver Sí. la posibilidad de que nos podíamos morir. O sea, nunca estuvo tan tangible como en otro momento. El decir, me puede dar un virus que no sabemos qué hace y qué pasa si me muero. Y decía, bueno, al menos que en un libro se quede escrito todo lo que yo sé. Claro. Y comienzo a escribir ese libro. Contacté a un editor, a Efren. Efren y yo habíamos dado clases en prepa juntos. Él daba literatura y yo ciencias. Y yo siempre entraba a su salón después de que él salía. Entonces, lo contacto, sé que él es editor. Digo, oye, ¿te avientas a editar un libro? Claro. Y dice, sí, seguro, vamos a hacerlo. Y empiezo a escribir ese libro. La primera intención no era venderlo, era de verdad tener un escrito con mis pensamientos que le quería regalar a mi mamá, porque ese libro estaba escrito en torno a la vida y la muerte de mi papá. Porque con todo su estilo de vida y todo era muy fácil de analizar en términos de genética, estilo de vida, qué fue lo que pasó. Sí supe por qué se infartó al final, cuando estuve en la maestría. Fue por la cantidad de café que tomaba, que en ese tiempo no se pensaba que fuera algo malo. Fue por las pocas horas que él dormía, que en ese tiempo no se hablaba de horas de sueño. O sea, esto es algo muy nuevo. Claro. Entonces escribo ese libro y Efren, mi editor, pues era tal cual el paciente que yo quería que lo leyera. Hombre, 30 y tantos, que debe de cuidarse. Y durante esa escritura, él me va diciendo, me preguntaba dudas de él. Y al final, estamos por terminarlo y me dice, Ale, es que lo deberías de publicar, porque no sabes el bien que a mí me hizo leer tu libro. Y dice, ¿por qué no lo publicas? Y entre que sí, que no, hablé con mi familia, con mis hermanos, porque estaba escrita ahí la historia de mi papá. Y vuelve esta confianza de, hazlo. ¿Por qué no lo habrías de publicar? ¡Qué padre el libro! Y digo, bueno, pues, a ver, Naye, yo no tenía idea, o sea, jamás me imaginé haciendo algo así. Me iba muy bien en literatura porque teníamos una muy buena maestra de literatura en prepa, pero nunca me imaginé escribiendo un libro. No era un sueño, no era una meta, no era No lo tenías en el nada, scope. jamás, ni de niña, nunca, jamás. Publico ese libro y la verdad es que mi carrera pues explota para bien. El último borrador lo lee una editora de Penguin Random House, muy amiga de mi editor, y me marca un día y me dice, oye, me llamo tal, leí tu borrador, me encantó tu libro, no te lo puedo comprar porque es un libro muy personal y aparte ya tipo le pusiste toda la parte de derechos de autor y demás. Me dice, pero quiero que escribas uno para nosotros. Y yo me acuerdo de estar hablando por teléfono y yo, ok, y cuelgo y me marca Efren en ese momento y me dice, ¿ya te habló Ángela? Y yo, sí. Y me dice, ¿ya le dijiste que sí? Le dije, pues le dije que ok. Le digo, pero explícame qué, o sea, ¿de qué me están hablando? A ver, yo no tenía idea. Así de poco sabía de libros, que Penguin Random House es como la editorial más importante en el mundo, que tiene libros por todas partes, que Claro. hay personas que mandan sus borradores esperando que Penguin algún día los voltee a ver y les publique un libro. Y a mí esto me estaba cayendo. Y yo decía, qué increíble y qué confianza tiene esa persona en mí. Pero decía, ahí ya confiaba yo también más en mí. Decía, o sea, pero me lo gané.
porque hice un muy buen proyecto aquí. Entonces le tengo que demostrar que sí vale la pena publicar un libro mío. Y ahí escribí otro que desde el principio fue un bestseller. A las 2 semanas de ese me dicen, ya hay que firmar el proyecto para el próximo libro. Pero para ese entonces ya las cosas cambiaron, porque mi hijo ya no era un bebé que dormía siestas de 5 horas. Ya era un niño que tenía que ir a piñatas, que tenía que ir al fútbol, que me pedía estar con él en las tardes. Entonces les digo, sí lo voy a escribir, con la condición de tener una coautora y que el tema yo lo elija, porque ellos al principio eligieron el otro, que era genética y alimentación. Me dicen, ok, ¿quién va a ser tu coautora? Entonces yo me regreso a la persona por la cual yo me fui a estudiar genética, y era Gaby. Y dije, Gaby, porque aparte ella y yo, luego tiempo después ella hizo una maestría, yo dirigí su tesis y era de salud preconcepcional. Dije, iba a ser sobre salud preconcepcional porque no hay nada en Latinoamérica así, y porque Gaby y yo podemos publicar y somos las que sabemos, somos las que hemos entrevistado, somos las que hemos investigado y somos las que sabemos aplicarlo. Y me dicen, ok. Le digo a Gaby, estaba feliz y para mí fue como poder regresarle un poquito a ella de pues todo lo que ella había hecho por mí. Y aunque fuera un consejo que a lo mejor ella lo vio muy insignificante, para mí fue enorme. Entonces, ahí fue mi tercer libro, vienen otras pláticas TED, vienen conferencias y ahorita es justo donde estoy. Pues estoy en ese punto de mi carrera. Me invitó a trabajar un hospital en un proyecto muy grande, muy bonito. De hecho, el único que es así en México. Estoy en el Zambrano Elion. En el piso se llama Health for Life, es medicina integrativa. Vemos a nuestros pacientes desde todas las áreas posibles. En el piso tenemos médicos no funcionales, médicos internistas con la parte integrativa. Tenemos a las psicólogas, tenemos psiquiatras, estamos nutriólogos, vemos a todo el paciente, que es algo que no te esperas a veces en un hospital. Y en esta área que abrieron, que es, te digo, el único departamento así ahorita, la verdad es que estar ahí para mí ha sido increíble. Y ahí es donde estoy. Así es. Oye, y no lo quiero dejar a un lado porque también es una cosa muy, muy importante para mencionar, porque hay muchas mujeres como en esta posición, balanceando su vida entre ser mamá, ser profesionista, ser escritora, dar conferencias, viajas, podcasts, cosas. Cuéntame cómo ha sido balancear todas estas áreas de tu vida para sentirte tú cómoda y sentir que sigues dando en todas las áreas lo que tienes que dar, ¿no? Tengo un gran equipo y ese equipo, pues es el que lo hace posible. O sea, está mi esposo, que es una gran persona y que me apoya mucho. O sea, en esta parte y a mí me impresiona mucho él fue criado como quizá muchos de nosotros regios en una estructura familiar donde el hombre es el proveedor, la mujer está en la casa y así tienen que ser las cosas. Y él y yo tenemos otra dinámica familiar donde somos los dos jalando parejo. Y entonces creo que esa parte él lo entiende muy bien y dice, su trabajo es igual de importante que el mío. No es más importante, no es menos, somos iguales y vamos a apoyarnos entre los dos. Entonces creo que Jorge ha sido un pilar en esto. Mi mamá es una mujer mayor, ya tiene más de 65, pero es una mujer que cuida su salud con todos los consejos que le doy y con la intención, porque creo que eso es lo que cambia mucho en muchas mujeres, quiere durarle mucho a su nieto. O sea, quiere ser una abuelita presente, quiere ser una abuelita divertida, quiere ser una abuelita que lo acompaña, que brinca, que corre. Entonces mi mamá siempre está y siempre me apoya. Y cada vez que sale una conferencia y yo digo, híjole, es que no sé, mi mamá busca como sí. Entonces mi mamá siempre ha sido, a ver, el cómo sí, cómo lo hacemos posible, qué podemos hacer, cómo nos acomodamos todos. Tengo una gran niñera que fue la que me cuidó a mí de niña, ahorita cuida a mi hijo, o sea, es una mujer mayor también,
Pero imagínate, o sea, si me cuidó a mí, qué confianza, o sea, le tengo Claro. toda la confianza del mundo. Tengo también en mi consulta a mi asistente, que es mi mano derecha, y no la dejo ir, toda la confianza con ella. Y yo creo que ahí la relación ha sido el buen trato que yo le doy, ella me lo regresa en un gran trabajo. Y la confianza que yo le doy, ella me lo regresa, o sea, de formas impresionantes en su estructura, en la calidez que tiene con mis pacientes y todo. Y gracias a ella, yo creo que logro retener mucha gente por la forma en la que les habla, los trata. Entonces, desde el principio ella es como la captación inmediata. Entonces, para mí ella es muy importante. Sí, está al frente de tu... Está al frente, ajá. Mis hermanos increíbles, mi psiquiatra también, que es como con la que voy, eh, saco ahí mis dudas, mis nudos, me ayuda a acomodarlo todo, a regresarme al sí se puede y tal. Y un gran equipo que he encontrado últimamente que no sabía que necesitaba y que no conocía, Naye, la importancia de esto, las mamás de los amigos de mi hijo. O sea, estas mamás que, oigan, voy a dar una conferencia, tengo que ir a una consulta, Ale, yo me lo llevo, no te apures, Ale, yo le echo el ojo aquí en la piñata, Ale, yo paso por él para el juego, Ale, no, hombre, yo me lo traigo a comer, tú dale tranquila, aquí estoy, está perfecto. comunidad. Esa como, o sea, no sabía la importancia de esa comunidad, porque no son mis amigas de niña, ¿sabes? Con este grupito con el que crecí, con el que Claro. me desarrollé, son estas nuevas amigas que tenemos un objetivo como muy en común, muy particular, que es criar niños buenos, que aparte todos son amigos, que se junten, que van a la misma escuela, que hacen los mismos deportes, entonces estamos muy alineadas en ciertos objetivos y, y ahí he encontrado una comunidad que jamás me imaginé que, o sea, que se necesitaba ni que existía, porque yo no me acuerdo de ver a mi mamá así con tantas otras mamás. O sea, había dos mamás de mis amigas que entre ellas pues echaban la mano, pero acá ha sido impresionante. Entonces, la verdad es que ellas han sido últimamente como una palanca muy buena y esta comunidad, y algunas trabajan, otras no trabajan, nadie juzga, todas el objetivo es cuidar. Vamos a cuidar a los niños, vamos a hacer que su niñez sea divertida, que es algo muy importante para mí y por lo cual también tengo que balancear muy bien mi trabajo, porque yo estoy muy consciente que mis tardes y mis fines de semana son la niñez de mi hijo. O sea, si mis tardes yo me la paso trabajando, ¿qué va a ser de su niñez? Si Claro. los fines de semana yo me voy sola a conferencias todo el tiempo, ¿qué recuerdos va a tener de mí con él? Entonces, he aprendido a decir que no. Cuando el proyecto no veo que vaya a traer como algo tan importante después y decir que sí a aquellas cosas que sé que no nada más me van a beneficiar a mí en lo profesional, sino que pueden beneficiar también a mi familia. Entonces creo que ese ha sido como el punto, el saber decir que sí, que no y apoyarme de gente. Y confiar, confiar. Oye, y hablando de ser mamá de un niño y de estar conviviendo con mujeres que son mamás de niños, hombres también, ¿tú ves necesario en algún momento o desde ya la importancia de la igualdad y de comunicarle a tu hijo esto que afortunadamente tú y yo lo hemos vivido, ¿no? Ese apoyo, hemos tenido aliados hombres en la vida desde nuestros papás, ¿no? La importancia de generar igualdad y de borrar esas barreras que hemos tenido las generaciones anteriores de mujeres. ¿Es algo que piensas establecer en algún momento? Digo, yo sé que tu hijo todavía es muy chiquito, ¿o crees que ya las nuevas generaciones de alguna manera ya traen como integrado ese chip de cambio y que no es necesario ya el comunicar ese discurso? Hace un par de meses, Santiago estaba haciendo un proyecto de la escuela y dibuja a una doctora. Y yo, ¿y qué es esto, Santi? Y dice, no, es la doctora. Y digo, wow. O sea, y yo, ¿y por qué doctora? Y me dice, como tú, que curas gente. Él piensa que yo soy doctora y que curo gente. Pues no, soy nutrióloga.
¿y el doctor? Y me dice, no, pues el único doctor es Curi, tipo su pediatra. Me dice, todas las demás son doctoras. Todas, pues ustedes son las que cuidan, son las que sanan. Así me lo dijo. Y yo, claro, porque su dermatóloga es mujer y porque me ve a mí. Y con los doctores que lo he llevado, o sea, oftalmo es mujer, tal, o sea, todas son mujeres. Claro. Mi hijo piensa que los doctores son mujeres. Yo pensaba que eran puros hombres. Y Todo lo su, contrario a lo que tú viviste cuando eras niña. ajá, y su único doctor es su pediatra. Porque su tía, mi cuñada, es radióloga y es mujer. Entonces, mi hijo piensa que los cuidados médicos son de mujeres. No es algo que le tuve que decir, no es algo que tuve que establecer. Es algo que él piensa porque así lo ha vivido. Claro, es su nueva normalidad. Es su nueva normalidad. Y para él es muy común el decir, sí, es que mi mamá trabaja, por eso no pudo venir hoy. Es que me vine con mi tía Ana Pao porque mi mamá está dando una conferencia. Entonces creo que él lo trae muy integrado por la dinámica familiar que tenemos. Y eso la verdad es que me da mucho gusto, porque mi esperanza es que si él en algún momento llegue a elegir como pareja a una mujer, la apoye y esté orgulloso de ella y que la deje vivir como esta parte profesional en caso de que quieran y que sean el apoyo y que la admire, así como está admirando ahorita lo que yo hago, lo que hacen sus doctoras, lo que hace su tía, porque todo eso te lo dice con mucho orgullo. Claro. Y mi mamá trabaja, también dice, sí, es que el trabajo de mi tita, y a veces se va con ella en las mañanas, si no hay clase o algo, mi mamá se lo lleva a la oficina y lo pone a cortar y hacer cositas, pero para él eso es lo normal. Claro. Entonces, no es algo que al menos en mi caso he tenido que establecer o que explicar, pero sí considero que es importante que se haga, porque creo yo que si él ahorita ve ese apoyo que yo tengo y demás, es algo que él va a poder dar en un futuro. Le va a ser muy fácil darlo. Digo, a mí me impresiona mucho mi esposo que aún habiendo crecido en otros tiempos, con otras estructuras, para él haya sido muy fácil el, pues, vuela, dale, tú puedes. Porque sí me tocó antes de él salir con otros hombres, que era, ¿y para qué vas a estudiar maestría? Y yo, pues, porque quiero aprender, porque quiero hacer, porque quiero trabajar. No, así no es. Y yo, No lo no. necesitas. Y yo decía, Aquí no es. aquí no es, así es. Oye, y haciendo retrospectiva de las mujeres que has mencionado que te han apoyado a lo largo de toda tu vida, ¿qué mensaje le podrías dar a niñas, adolescentes, mujeres que nos están escuchando con respecto a hacer comunidad? Si tú ya tienes una carrera como establecida, busca a quién ayudar. Siempre busca extender la mano. Y si apenas estás como en este proceso de iniciar alguna carrera, buscar algo nuevo en tu vida, pide apoyo. O sea, pide apoyo y pídelo de una buena forma. O sea, yo sí te puedo decir, hubo una vez una nutrióloga hizo cita conmigo y en la cita me dijo, vengo porque te quería conocer y quiero aprender de ti. ¿Cómo le hago? Y yo le dije, es que no puedo ahorita contratar a nadie. Y dice, no pasa nada. Yo nada más quiero venir a aprender. Soy de Estados Unidos. Dijo, mis papás se van a encargar de todo. Nada más quiero aprender de ti, por favor. Y yo, wow, claro. Sí, claro que puedes venir a aprender de mí. Bienvenida. Y así he tenido varias que se han acercado, pero también he tenido quien se acerca de mala forma y que, ¿sabes? Es como, porque yo estoy aquí, me lo tienes que dar. Y es como, así no son las cosas. Entonces creo que hay que aprender a pedir ayuda. A quienes nos gusta enseñar, nos encanta ayudar también. Y a quienes tienen la oportunidad de ayudar, siempre ayuden. O sea, yo sí me veo muy reflejada en ellas. Y como yo recibí tanto de Vero, de Gaby, de Norma, mi otra maestra, o sea, siento que ellas, el camino era como un poquito rocoso todavía para ellas
y lo fueron pavimentando para mí. Y yo quiero que ese camino lo puedan seguir disfrutando quienes vienen a futuro. Entonces me gusta ayudar en medida de lo posible. O sea, puedo dar consejos, apoyo y demás. Y también quiero sentir que, o sea, que vale la pena, ¿sabes? Claro. Porque me ha tocado que sigo viendo muchas de mis practicantes y nos seguimos platicando y nos pedimos consejos, yo a ellas, porque también, o sea, tener como estas mentoras más chicas funciona mucho para saber qué es lo que sigue, qué es lo que Claro. viene, están mucho más actualizadas, pero también he tenido la mala experiencia de que después las busco y ya no quieren tener como esta relación, o ya no quieren hablar y digo yo, qué raro. O sea, se suponía que estábamos haciendo algo padre, no sé. Generando comunidad. Generando comunidad, exacto. Entonces, no sé, creo que simplemente atreverse, ser amables, querer ayudar, pedir ayuda. O sea, no le veo nada de malo en buscar a alguien como con consejos y mucho menos en darlo. Y una última, consejo que le quieres dar a las chavitas que están por entrar a estudiar nutrición o que ya están estudiando nutrición, un consejo así que digas, a mí me sirvió mucho hacer esto. A mí me sirvió mucho entrar al área clínica, o sea, como tener más este contacto con los médicos y aprender bien el área clínica, porque son los primeros que te van a referir a sus pacientes. O sea, entonces, si quieren consultar, tengan buena relación profesional con los médicos, demuestren que saben, que entienden las patologías, que entienden el uso de fármacos, que comprenden que la nutrición no es una cura. Creo que ese es el mayor error que tienen muchos nutriólogos, el decir con la alimentación te puedes quitar estos medicamentos y no es cierto. O sea, zapatero sus zapatos, respeten su área, que es muy distinta a otras, porque creo que ahorita hay como una línea como ya muy borrosa entre la nutrición y la medicina y no, o sea, sí, en realidad sí está muy marcada. Claro. La gente ya no la está respetando. Entonces creo que el consejo es comprendan muy bien qué es lo que sí puede hacer un nutriólogo, qué es lo que no puede hacer y especialícense en lo que sí. Ese sería como mi mayor consejo para ellos. Pues Ale, muchísimas gracias. Gracias por haber venido, gracias por compartirnos tu historia, que la verdad hace la diferencia y suma muchísimo en este discurso que estoy intentando plantear alrededor de hacer comunidad y dar una guía con el ejemplo. Gracias por ser mi ejemplo número 1. Gracias a ti, amiga. Gracias por tener este espacio porque antes no estaban y vaya que son necesarios y pues qué honor estar aquí contigo. Gracias Igualmente. a ti. Y gracias a Artefacto por prestarnos este lugar. Vengan a visitarlas, están aquí en la nave Tampiquito. Muchas gracias a las chicas de Artefacto. Gaby, te traje, mira, Ay, qué bonito. este regalito. Qué padre. Para que la uses, para el recuerdo de mi ejemplo número 1. Qué bonita, muchas gracias. De nada. Nos tomamos una selfie. Yes.